gusto de recibir por aquí a Mariel Fornoni. Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en principio, gracias por la deferencia. Son épocas de mucho trabajo, me imagino, ¿no? Sí, mucho trabajo. Es nuestra temporada alta. Claro, exactamente. Sí. ¿Y cómo estás viendo este panorama actual que tenemos ya a semanas de las PASO? Sí, parece poco, ¿no? Lo que falta, 3 semanas, un poquito más. La verdad es que todavía hay mucho nivel de indefinición, ¿no? Recién los candidatos, algunos comienzan a ser conocidos, no solo a nivel de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, sino en general en todas las provincias y en los municipios también, ¿no? Hay muchos candidatos que recién están comenzando la campaña. Entonces, bueno, es un periodo fuerte. La verdad que las PASO en general lo que terminan es siendo un momento en el cual todos los candidatos muestran las cartas y bueno, y ve qué tiene cada uno, cuántos votos tiene cada uno y se preparan para la elección general, porque son pocas las elecciones que se dirimen, o sea, realmente las internas que se dirimen en las PASO son muy pocas. Prácticamente la mayoría de los espacios van con listas consensuadas, con listas únicas, o bueno, en el caso de no poder consensuar, en algún caso por fuera, con otro frente. Entonces, es muy poco lo que se disputa en realidad internamente y es mucho lo que se muestra para pensar después en una elección en octubre. Esa indefinición de muchas personas todavía con respecto a qué votar o a quién votar, digamos, Sí. tiene que ver con una cuestión de descontento general con respecto a la cuestión política, tiene que ver con una cuestión de desconocimiento, tiene que ver con una cuestión de recurrencia de ir a las urnas, que también hemos pasado en poco tiempo muchas veces yendo a votar. Un poco de todo, ¿no? A ver, hoy la dirigencia política vuelve a bajar en términos generales, más allá de quien esté primero o segundo, en general en la consideración pública, y esto pasa cuando la gente siente que la agenda política va por otro lado y que en definitiva terminan peleándose unos con otros y nadie les resuelve sus problemas, y eso pasa generalmente. Y después también, la verdad que el 2015 uno cree que fue el año pasado, ¿no? Todavía Claro. hay lugares donde se votó 6 veces en un año, las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? Muchos lugares donde la gente fue a votar en 6 oportunidades. Entonces también eso es... Y la verdad es que con esto de las PASO ni siquiera es que tenemos elecciones cada 2 años, son cada año y medio. Entonces es muy pronto cuando ya empezás. Y la verdad que ya si miramos desde diciembre, creo que ya comenzó la campaña del diciembre pasado, ¿no? Sí. Preguntar justamente porque empieza una discusión distinta, digamos, ¿no? Lo de las PASO con listas de unidad, lo de la gente ya un poco cansada con respecto a ir a votar con tanta recurrencia. Digo, las PASO han perdido sentido, básicamente, más allá del sentido original que era bueno, del espíritu que tenían, el concepto que tenía, digo, ya últimamente han perdido sentido. Sí, porque bueno, como los candidatos, lo que pasa que es difícil el tema, uno dice, bueno, ¿por qué las primarias en otros lugares funcionan bien y acá no? También nosotros tenemos una política de partidos muy débil, prácticamente los partidos políticos hoy han cambiado mucho, la gente no tiene una afiliación partidaria, son liderazgos personales, entonces me parece que hay que buscarle, creo que está bien la idea, el concepto de la primaria, pero me parece que hay que buscarle la vuelta de manera de que realmente sea provechosa, porque es mucho el dinero que cuesta. La verdad que, bueno, se paraliza todo en función de unas elecciones que la verdad es que no sean, me parece que así como están planteadas, no se les saca el provecho que debería sacarles, ¿no? Hay que buscarles la vuelta para ver cómo hacemos una primaria que realmente tenga el sentido de primaria. ¿Cómo llegamos a estas PASO? Digo, en el sentido de, fuera de ahí recién me comentabas algo de ciertas Sí. similitudes con el 2015, realmente las hay, ¿no? Casi los mismos candidatos, la misma polarización, me atrevo a decir yo, esto es una opinión personal, después vos me corregirás, digo, la misma polarización, la tercera vía o presunta tercera vía, casi con los mismos, las mismas figuras, digo, ¿cómo se plantean estas PASO? Bueno, la verdad que estas PASO, a ver, son elecciones legislativas, con lo cual, de alguna manera, esto se disputa provincia por provincia, ¿no? Lo que pasa es que todos estamos mirando en el resultado de la provincia de Buenos Aires. Pero así como se disputan 3 senadores por la provincia de Buenos Aires, se disputan 3 senadores por 8 provincias, ¿no? Que por ahí no estamos ni mirando quiénes son. Entonces, la verdad que legislativamente y provincia por provincia el gobierno tiene más para ganar por 2 cuestiones. Primero, porque está presente en las 24 provincias y el resto de las fuerzas no. Entonces, en términos nacionales, el voto, digamos, del oficialismo va a ser más alto, más fuerte.
Por otro lado, también porque tiene menos cosas en juego, tiene menos bancas en juego. Cambiemos como tal no existía, Claro. y las bancas del PRO y del radicalismo, tanto de la elección del 2011, que es la que gana Cristina con el 54%, y la del 2013, que es la legislativa que gana Massa, las fuerzas eran débiles, ¿no? Entonces hoy tienen poco en juego, entonces tienen más para sumar que para perder. No así el resto de los espacios, como por ejemplo el Frente para la Victoria, que tiene casi 15 bancas en juego en el Senado. Entonces, desde ahí tiene para ganar. El tema es que siempre, y si nos acordamos la elección del 2013 de Massa, la del 2009 de Narváez, todo el mundo mira en qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y este año con la particularidad de que además son candidatos fuertes, ¿no? El caso de Cristina Fernández, el caso de Massa, el caso de... O sea, hay, por eso decimos, bueno, un poco una mirada hacia el 2019 y una réplica de lo que fue en alguna parte el 2015. Entonces, la verdad es que mucho de las miradas está qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires nosotros, por lo menos por ahora, vemos una situación muy peleada que seguramente va a abrir la discusión después de las PASO para lo que va a ser la elección general, que se puede plantear en otros términos, con otros ejes. La realidad es que todavía no se sabe. Nosotros no vemos hoy a nadie despegándose claramente. Tenemos la primera encuesta nuestra, la de la provincia, comenzamos a medir ni bien se anunciaron los candidatos. La publicamos a la semana de haberse anunciado los candidatos, un poquito más. Y teníamos una gran paridad, ¿no? 28, en números generales era 28 para Cambiemos, 27 para Cristina, Unión Ciudadana, 24 para Massa. Ahora estamos midiendo en este momento y estamos dándole un poco de tiempo a la campaña también, porque recién comenzaron las campañas, para ver qué va a pasar cerca de fin de mes, que vamos a estar a 15 días de la elección, a ver si hay alguien que se despegó o no. Pero la verdad es que vemos, por lo que vemos en algunos distritos que vamos midiendo, que la elección es una elección peleada. Va a ser una elección, digo, de dos ganadores. Digo, por ahí la nacional la puede ganar el oficialismo y la provincial, digamos. A ver, la candidatura a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires es la pelea de fondo, digamos, en esta elección. Claro. Digo, ahí puede ganar la oposición, puede ganar Cristina concretamente, y eso generaría una doble victoria, digamos. Sí, seguramente, probablemente puede haber resultados distintos. Seguramente, Cambiemos va a ganar a nivel nacional por esta conformación de estar en todas las provincias, y seguramente si no le va bien tan bien en la provincia de Buenos Aires va a tratar de minimizar el resto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que también eso le pasó a Cristina cuando perdió en el 2009 y en el 2013. Quisieron decir, bueno, en realidad en la conformación nacional ganamos, pero la gente miraba lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Es probable que esto pase y que puedan tener algún resultado distinto en lo que es la conformación nacional y lo que es la provincia de Buenos Aires. El tema también es que la realidad es que más allá de quienes tengan para ganar o perder, radicalmente con el término, ¿no? Sí, no sí, con sí. el partido. Sustancialmente no pasa nada, ¿no? Con el resultado, en términos de que la realidad es que todos van a tener que seguir consensuando. Claro. El oficialismo, así repitiera la elección del 2015, no tendría las cantidades de bancas suficientes para tener quórum propio o para tener mayoría. Todos van a tener que negociar, todos van a tener que consensuar. Lo que pasa que cualitativamente no es lo mismo tener una oposición que respeta el mandato popular, que apoyó al oficialismo, que saber que la gente votó ponerle un freno al oficialismo. Entonces, cualitativamente va a ser distinta cómo se va a parar la oposición frente a las leyes que tiene que sacar el De hecho, gobierno con la en el campaña Congreso, misma salen ¿no? con esto de la voz de la mayoría, digamos, la voz del pueblo. Exactamente. Digamos, Entonces, y eso no solo para la oposición en el Congreso, también va a tener que ver con la actitud que tome los gremios, ¿no? La justicia, un montón de actores, los gobernadores. Me parece que hay un montón de actores también que, bueno, van a tener una lectura, y además no nos olvidemos que, como siempre, estamos en elecciones, ya empiezan a mirar el 2019, ¿no? Claro, puede tener un impacto fuerte, digamos, esto en pos del 2019, digamos, lo que pase en esta elección puede ser determinante para la elección del 2019, o sea, la ejecutiva. Sí, no necesariamente los que han ganado elecciones legislativas,
después terminan teniendo resultados positivos en la posterior. O sea, volvíamos a hablar en el 2009 de Narváez, ganó la elección y después se diluyó. En el 2013 Massa también ganó la elección y en el 2015 quedó tercero. Y si vamos más atrás, también en algún momento Cafiero había ganado la renovación del peronismo y después terminó perdiendo en la elección. Entonces, no necesariamente quien gana una legislativa es el que tiene mejores condiciones para una... Pero sí es cierto que, bueno, si vos tenés un muy mal papel en una legislativa es mucho más complicado y me parece que fundamentalmente a quien sí afecta esta elección de medio término es al gobierno, ¿no? Que tiene que revalidar el apoyo de alguna manera porque... De alguna manera también ellos mismos pusieron el eje de la campaña a volver atrás o seguir adelante o seguir con el cambio. Entonces, siempre una elección es un plebiscito de gestión y en este caso, bueno, mucho más, ¿no? Porque de alguna manera se está plebiscitando y la verdad que no son los antecedentes muy positivos de gobiernos no peronistas que ganen una elección de medio término. No hay muchos. El otro día Durán Barba decía en una entrevista aquí en Radio Mitre, en Buenos Aires, acerca de la cuestión de Cristina tiene un piso de 25 y un techo de 40. Sí. Digo, ¿es el mismo piso y el mismo techo sirve para una legislativa que para una ejecutiva? No, por eso Cristina es una buena candidata para una elección legislativa, porque en las elecciones legislativas se abre mucho más el voto y entonces vos con 25, con 30 puntos podés ganar una elección. Mientras que en una ejecutiva, en el 2019, Cristina no sería una buena candidata, porque de alguna manera el tema es que ese techo que tiene es bajo y no podría ganar en una primera vuelta y tampoco podría ganar en un balotaje, ¿no? A ver, uno nunca dice, pero claro, es mucho más difícil. Pero sí es una buena candidata para una legislativa porque tiene un piso alto y eso en una legislativa funciona, ¿no? El tema también... Me parece que para la presencia de Cristina Fernández lo que genera es un problema dentro del mismo peronismo, porque saben que tienen una candidata que tal vez no sea competitiva en el 2019, pero estando ella en el escenario no permite generar el proceso de renovación, ¿no?, que el peronismo necesita. Seguramente. Preguntar, digo, en este marco, voy sacando algunas conclusiones a partir de lo que nos contás, vamos sacando todos los que estamos escuchándote muy atentamente, digo, lo que estás planteando, digo, aparece el otro factor, el plebiscitar un gobierno, que suele pasar con las elecciones de medio término, digamos, en torno a eso. ¿Cómo está dando? Ustedes tienen una medición que creo que la han generado ustedes, que es la de optimismo, digamos, que me parece que es muy interesante porque plantea otra cuestión, digamos, que es una visión distinta, más allá de la intención de voto, de la imagen que se tenga, sino el optimismo. ¿Cómo ves esto, digamos, a partir de tu expectativa, digamos, con respecto a esto? ¿Cómo se viene midiendo eso? Mira, nosotros comenzamos a medirlo, a publicarlo, digamos, con el inicio de esta gestión, ¿no? Y tomamos una medida de optimismo político y otra económico. Y en ambos medimos la situación actual y la futura. Tiene muchas variables que nosotros medimos para tomar este ratio de optimismo. Lo que te podría decir en términos generales es que el político comenzó más arriba, ahora está a la altura del económico, el económico siempre estuvo más abajo. La peor variable, digamos, considerada en el índice económico tiene que ver con los precios. O sea, hoy la gente lo que más preocupa y lo que más hace bajar ese índice es el tema de los precios actuales y futuros, es decir, la inflación. Esto, bueno, ahora tenemos 2 semanas en el cual se viene más o menos manteniendo, la baja es poca, lo que vemos es una caída de las expectativas. Cuando nosotros empezamos a medir, las expectativas tenían 15 puntos por encima de la valoración de la situación actual y hoy están 3 puntos por arriba. Quiere decir que las expectativas se han ido cayendo. Cuando hablamos de que se han caído las expectativas, podemos hablar que también proporcionalmente aumenta un poco cierto grado de desilusión en algún sector que ha votado. Claro, bueno, por eso, o sea, hoy, a ver, el gobierno siempre tuvo la capacidad de generar muchas expectativas. Eso a veces es un problema también, porque cuando vos tenés las expectativas muy altas, tenés la vara alta, después tenés que estar a la altura de esas expectativas. El gobierno tenía expectativas muy altas y, bueno,
comienza a generarse una situación donde en algún momento las expectativas, si no se cumplen, empiezan a caer. Y eso hace que, bueno, que empiece a haber desilusionados, sobre todo en términos de la economía. Me parece que los principales desilusionados del gobierno tienen que ver con los temas económicos. El gobierno sigue manteniendo un nivel de apoyo importante, porque hoy nosotros lo tenemos con 40 puntos de aprobación de gestión a Macri, que es mucho más que los 34 que lo votaron en la elección, pues después él llega al 51 en un balotaje donde había que optar, y mucho del voto Macri también fue un voto del no a Cristina. Entonces, en esto lo que vemos es que él hoy sigue manteniendo ese 34, más habiendo agregado un porcentaje de gente que lo votó en el balotaje y que hoy lo sigue aprobando su gestión. No es un número bajo en función de lo difícil que fue el año, pero también es cierto que en ese 50 hay gente que está desilusionada, así como también hay desilusionados del kirchnerismo, hay desilusionados de Cambiemos. Y fundamentalmente tienen que ver con los resultados en términos de lo económico, ¿no? Y dentro del ámbito de lo político, digo, ese apoyo, ese acompañamiento, la gestión, digamos, que está, ¿tiene que ver con una cuestión de la política que se toma ahora o tiene que ver también con evitar lo que estaba antes? Sí, a ver, la política en general de los atributos que nosotros medimos, en general le va bien al gobierno, salvo en un tema, que es con el que más agua hace y donde cae el índice habitualmente, que tiene que ver con la capacidad del gobierno nacional para resolver problemas. Ahí es donde, bueno, a veces los resuelve bien y sale airoso, y muchas veces los resuelve mal o genera algunos errores no forzados que los llevan a que esto caiga, y entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa si realmente saben para dónde vamos, está claro el rumbo? Y esto genera algún ruido que lo hace perder en términos de liderazgo político. Pero tampoco es una caída demasiado preocupante. Me parece que el gobierno ha sabido mantener. El tema es que también la sociedad está muy dividida y ve cosas distintas de acuerdo al lado donde las mire. Nosotros, por ejemplo, si medimos entre los votantes del oficialismo, cómo cree que va a estar en los próximos meses, el 90% de esos votantes del oficialismo dicen que creen que van a estar mejor. Si miramos el segmento de los que no votan al oficialismo, sobre todo los que votan Cristina, kirchnerismo, Frente para la Victoria, ex Frente para la Victoria, ahí lo que vemos es que el 90% cree que va a estar mucho peor. Entonces, evidentemente ven cosas distintas. Y después tenemos los del medio, que están los desilusionados, más los otros espacios, ¿no? El espacio de Massa, el espacio de la izquierda, bueno, el espacio de Randazzo. Entonces, y ahí la cosa está más pareja. La mitad cree que están mejor, la mitad cree que están peor, pero está muy marcada la diferencia. Digo, casi como una cuestión de estigma, cuando la nata, en aquel Martín Fierro dijo la palabra grieta, sí. Empezamos a visualizar algo que estaba pasando en Argentina y que hoy se nota, e incluso creo que hasta cierto punto se aprovecha políticamente, digamos, el hecho de tener un adversario, ¿no? Elegir el adversario, esto que es muy común también, digamos. Sí, yo creo que a diferencia de lo que pensábamos, se ha profundizado eso, ¿no? Todos pensábamos que con el cambio de gobierno esto iba a sanar, y me parece que se profundizó aún más. Entonces, hoy no vemos que todo el mundo esté en la grieta. Nosotros tenemos en términos generales, lo que hemos ido midiendo, un 29% sería como núcleo duro de Cambiemos, un 25% un núcleo duro de kirchnerismo, Frente para la Victoria, bueno, Cristina, y el resto, el 46% restante, está en el medio, ¿no? Y ahí están los partidos que están en el medio, que no están en ninguno de los extremos, más la gente que está desilusionada y está viendo, claro, probablemente, esto no quiere decir que no vaya a votar a uno o a otro, probablemente después sí, pero hoy no está comprado con nadie. Digo, núcleo duro son los que votarían bajo cualquier circunstancia alguno de los dos extremos. Ahora, hay forma de entender, digamos, a ver, vamos a salir de la grieta nosotros, digamos, hay forma de entender que con tantas causas judiciales, con tantas demostraciones de la situación del gobierno anterior con respecto a situaciones graves, digamos, judicializadas y demás, ya comprobadas y eso, o con las cuestiones que no funcionan y desilusionan del gobierno actual, haya gente que tenga cerrado su voto y, por ejemplo, aquí pasó que estuvo Cristina el viernes por aquí
y una manifestación popular casi conmovedora realmente por la cantidad de gente, con un fanatismo cercano a lo religioso. Digo, ¿cómo se analiza eso? Bueno, lo que pasa es que Cristina despierta eso, ¿no? Despierta amores y odios. O sea, ella, el voto, la gente que la quiere la vota, y la que no la quiere no la votaría de ninguna manera. Pero no importa nada, no importa si se robó, Y la no se realidad robó, si es hubo, no que, hubo. a ver, tal vez no se puede generalizar. Hay mucha gente que lo que plantea es que esto es un tema mediático y es un tema, o sea, que la están utilizando con algo que no está probado. Y el tema es que como la justicia es tan lenta tampoco, Cristina hoy puede sentarse frente a cualquiera y decir, yo me presenté todas las veces que la justicia me citó y la justicia no ha dicho nada. Claro. Entonces también en eso basan un poco esto de decir, a ver, es algo que le están armando porque en realidad no le pudieron comprobar nada. Entonces hay como algo de lo... Hay gente que sí cree que alguna que corrupción hubo, tal vez no en manos de Cristina, pero sí en manos del entorno. Hay otra gente que cree que es un tema de los medios, que son causas totalmente organizadas por los medios porque tocan intereses, un poco el discurso, ¿no? Claro. Del kirchnerismo que ha entrado en esos segmentos. Claro, entonces, cuesta entender hay de eso todo porque, un poco. digamos, los bolsos a López tirándolo por un convento no se lo puso a los medios, digamos. Exactamente, ¿no? pero bueno, hay todo un tema, digamos, hay distintas opiniones, pero hay muchas que tienen que ver con esto, ¿no? Con victimizarse en función de que esto es una causa o armada por los medios, o armada por la oposición, o que toca intereses y por lo tanto... Y después también hay una realidad que si uno por ahí mira las preocupaciones de la gente en términos del conjunto, la corrupción está en cuarto, quinto lugar en términos de las preocupaciones, cuarto lugar. Ahora, cuando uno segmenta, dice, bueno, los votantes del oficialismo, los sectores más afines a Mauricio Macri, a Cambiemos, al gobierno, para ellos la corrupción está en primer lugar en las preocupaciones. Son muy sensibles al tema corrupción. Mientras que cuando uno mira a los votantes de Cristina, la corrupción aparece mucho más muy por debajo como preocupación. Los temas que preocupan son la economía, los impuestos, o sea, las tarifas, el empleo, la pobreza, la inflación. Y después de todos esos temas aparece la inseguridad y después la corrupción. Mientras que en los sectores más afines al gobierno, los temas de corrupción, temas de institucionalidad y demás aparecen en primer lugar, ¿no? ¿Hay forma de salir? Digo, porque a ver, estamos viendo dos países distintos, sí. Están viendo dos realidades distintas, basta hacer un zapping de canales que uno va a ver una realidad u otra, digamos, y bien marcada la diferencia. No es que hay subjetividades sobre algunos puntos, digamos, son dos países totalmente distintos. Sí. Cuesta encontrar el punto objetivo porque en realidad uno se pone a escuchar, tratando de ser objetivo, a ambos sectores, y ambos sectores tienen sus razones y sus falencias también uno encuentra, digamos. ¿Hay forma de salir de esto? ¿Hay forma de que en algún punto en la Argentina, más allá de que hay una dicotomía quizás por naturaleza en la Argentina, digamos, todos se dividen? Sí, somos de River o de Boca. Sí, exactamente, siempre. Yo soy de Racing, pero... Pero digo, ¿hay forma de en algún punto salir de esta permanente dicotomía o de esta grieta famosa que estamos viviendo ya hace un tiempo? Sí, lo que pasa es que ojalá, me parece que esto viene de arriba hacia abajo, ¿no? También. Entonces también debería ser la clase dirigente la que deje de lado esa dicotomía. Si en vez de hacer esto la fomentamos, la verdad que es muy difícil que esto se haga de abajo para arriba. Entonces yo creo que cuando el gobierno cuando asume el nuevo gobierno de Macri, uno veía como que se había relajado un poco el tema. Nosotros cuando hacemos focus group y vemos trabajo cualitativo, nos juntábamos gente del oficialismo y gente de opositora, porque no sacabas nada en claro, no importa quién fuera oficialismo y quién fuera opositor, nos juntábamos porque en realidad era defender la posición por estar en contra del otro, y lo que nosotros queríamos era entender por qué pasaban estas cosas, nunca, no sacábamos nada claro. Y después comenzamos a poder volver a mezclar un poco y a no tener así posiciones tan tajantes. Pero ahora volvió, entonces vuelve el proceso el de elecciones y volvemos pero me parece que también está un poco fomentado esto desde la misma dirigencia, ¿no? Entonces creo que hoy la dirigencia es responsable de empezar a cerrar un poco esa grieta y de empezar a trabajar, porque la verdad que... Además, si no salimos entre todos, no salimos. No, claro, ese es el tema, ¿no? Claro. Unas últimas preguntas, agradeciéndote el tiempo, Mariel. No, por favor. Perdóname abusar del tiempo de esta manera, pero bueno. Por favor. Últimas preguntas tienen que ver, en principio, digo, con respecto a Mar del Plata. Digo, vos sos de acá, digamos, conocés bien acá la ciudad, digo, no sé si lo están estudiando, si no, pero digo, ¿cómo estás viendo la situación, digo, y cómo ves el panorama aquí? Mira, por un lado, me parece que también la elección
tiene como mucho, están todos los ojos puestos en el escenario nacional, ¿no? O bueno, nacional, que en realidad no es nacional, sino de la provincia de Buenos Aires. Entonces es como que la atención está puesta ahí y cuesta mucho todavía para la gente entender que también tiene que votar aspectos locales, ¿no? No todo el mundo lo sabe. Uno vive como en un microclima, ¿no? De mucha información, entonces cree que todo el mundo sabe que hay elecciones y que todo el mundo sabe que van a tener que votar, y la realidad es que no es así. La gente está preocupada por sus cosas y no todo el mundo sabe que hay elecciones, ¿no? Y no solo en segmentos que tal vez no son tan informados. A veces te llama la atención porque el segmento de gente muy informada dicen, pero ¿cómo otra vez hay que votar y qué es lo que votamos? Entonces, recién comenzaron las campañas, todavía no, bueno, nada, todavía no hay demasiada información. Lo que pasa es que esto que pasa a nivel provincial también termina pasando cuando uno baja, ¿no? A nivel municipios. Entonces siempre nos vemos en esa dicotomía que tenemos a porque el otro no me gusta, entonces terminamos votando por, y bueno, y la realidad es que ojalá podamos algún día votar algo que realmente, ¿no? Claro, nos satisfaga o pensemos que es algo diferente, porque si no hemos ido votando, bueno, listo, tuvimos, bueno, en el caso Mar del Plata, 4 años, bueno, votémoslo a Arroyo, y ahora votemos. Y la realidad es que nunca salimos de eso, ¿no? Yo lo que tengo, digamos, pero también no es nada nuevo, es algo. Vilma aparecía en primer lugar, Vilma Baragiola, segundo estaba el Cholosiano y tercero parecía que estaba el Frente para la Victoria, pero todavía recién comenzaban los candidatos y todavía no hay campaña. ¿Pero va a jugar el arrastre también de lo que ocurra, sobre todo con senadores nacionales? Mirá, el tema es que las elecciones en general, por ejemplo, nosotros, me acuerdo, en el 2015 decíamos, nuestras encuestas daban que ganaba Vidal, pero necesitaba 6 puntos de corte de boleta, lo cual era algo histórico. Muchas veces también se están dando cosas en la política que nunca se dieron. Entonces ya decir nunca pasó es raro, porque capaz que un día pasa, ¿no? Entonces María Eugenia Vidal ganó y tuvo un corte de boleta 6 veces más alto de lo que tenía habitualmente. En general, en las elecciones de legisladores, el corte de boleta es más bajo. Pero también puede pasar que uno privilegie, sobre todo en el voto local, ¿no? Que uno diga, bueno, quiero determinados concejales porque me parece que pueden aportar en el consejo y pueda votar provincialmente otra cosa. En general, el corte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a veces en la ciudad, en capital, hay un poco más de corte de boleta. En la provincia es más bajo, Mar del Plata tiene un corte de boleta importante, entonces todavía no está muy claro. Hay mucho que es por arrastre, hay mucho. Pero puede ser que en lo local también pueda haber un corte y la gente decida votar a algún candidato que le guste más que otro o no. La verdad es que todavía no está claro. Creo que también, como te decía al principio, el escenario está tan puesto en la provincia, y la verdad que en la provincia la elección está tan peleada que cualquier cosa puede pasar en la provincia y acá en la ciudad también. Seguro. Y la última pregunta tiene que ver, hemos hablado con la proyección del 2019, 2 elecciones distintas, una legislativa, otra ejecutiva, lo mismo pasó con el 2015 o las similitudes que pueda tener. Digo, ¿y entre agosto y octubre puede cambiar la elección? ¿Puede ser una elección en agosto y otra en octubre? Sí, la verdad que puede cambiar. Primero porque además todo el tiempo cambia el país, ¿no? Entonces, hay cosas que ahora están mal y que pueden estar mejor, o hay cosas que pueden estar bien y pueden estar peor. O sea, la verdad es que el país cambia también. Entonces, uno cuando dice, muchas veces la gente dice, no, los encuestadores cambian y la última semana te cambian el resultado de lo que fueron diciendo. No, muchas veces la gente la última semana define para algún lado. Hay como un cambio de aire donde dicen, bueno, vamos por acá, ¿no? Y eso puede pasar. Nosotros complica el trabajo de ustedes, ¿no? Digo, el tema, incluso se ha discutido el tema del rol de las encuestadoras. Sí, totalmente, y yo creo que con razón, porque creo que también de alguna manera se ha sobredimensionado el rol de las encuestadoras, y muchas veces esto que dice, no importa qué dice cada candidato, qué propuesta tiene, sino cuánto mide, y en realidad no debería ser así, y entonces ahí publican nuestros números, y la verdad que está bueno explicar esto. Las encuestas son una herramienta más. Si pudieran predecir el resultado y dar el resultado con total precisión, no votaríamos, haríamos una encuesta que es más barato. Son una encuesta es un instrumento de medición, una herramienta que se utiliza en general en la campaña y que muchas veces ahora, como no hay... O
sea, hoy vos no podés medir cómo va la cosa por cantidad de afiliados, porque la gente no se afilia, o por actos masivos, porque la gente no va. Entonces, lo medís mediante encuestas. Pero la realidad es que además el insumo que la encuesta tiene es lo que la gente dice que va a hacer, que no siempre es lo que hace después. Después a veces hace otra cosa. Entonces uno mira todo, lo que hace, lo que hizo, lo que le parece que hará, pero en la encuesta sale publicado el numerito. Entonces, por ejemplo, en el 2015 todo parecía que iba para el lado de Scioli. Y sin embargo, empieza a pasar muchas cosas con Aníbal Fernández como candidato. De hecho, gana la interna. Bueno, el candidato, el perfil de votante de Julián Domínguez era muy similar al de María Eugenia Vidal, entonces uno sabía que él no iba a retener ese voto. Pero además también pasa que después de las primarias, si bien Scioli había ganado, la diferencia había sido más chica y se vio como un derrumbe ese día en la campaña, la gente lloraba y demás. Y vos sabés que nosotros anteriormente, por ejemplo, el 70% de los votantes de Massa decía que iba a votar a Scioli en el balotaje. Y después de ese evento, el 70% de los votantes de Massa decían que iban a votar a Macri. Y no había pasado demasiado, más que el hecho en sí mismo. Entonces también hay que esperar a último momento, hay que esperar a ver qué pasa. Hasta incluso el boca de urna se miente, ¿no? El voto negado, digamos. Sí, muchas veces. Y además es increíble la cantidad de gente que te dice que lo definió adentro del cuarto oscuro, ¿no? O el día anterior, o el día antes. En la elección general vos tenés una semana de veda, digamos, donde no podés difundir resultados. No para las PASO, pero sí para la elección general son 8 días. Con lo cual, la última encuesta que vos hacés, tenés 8 días de campo, tiene por lo menos 15, 20 días. En 15, 20 días se termina definiendo gran parte del voto. Entonces, hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Me parece que esto... Y además, por este tipo de cuestiones, que muchas veces uno dice, no, esto nunca pasó, siempre pasa... Y ahora pasan cosas que nunca pasaron y empiezan a pasar y es la primera vez, ¿no? Mariel, es un gran gusto que hayas venido. Te por favor. agradecemos. Mariel Fornoni con nosotros en este Hoy es Mejor.